Hablemos hoy de pragmatismo. En la teología bíblica, el pragmatismo se refiere a una perspectiva que valora principalmente los resultados prácticos y visibles sobre los principios teológicos o éticos. Se enfoca en lo que funciona, en lo que es útil en el momento, en lugar de la verdad intrínseca de la doctrina. El pragmatismo desecha las verdades absolutas. La palabra pragmatismo viene del griego pragma, que significa práctica o asunto. Este concepto filosófico nació en los primeros años del siglo XX en Norteamérica, la cual postula lo siguiente: que el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. Para el pragmatismo, la experiencia tiene la voz o oficio final para aceptar o rechazar una idea o concepto religioso. No es nuevo que hombres y mujeres estén juzgando la verdad por sus propias experiencias. En otras palabras, si el asunto funciona y te da beneficios, entonces tiene que ser verdadero. Bienvenidos todos a este podcast de Ministerios 242 llamado No Somos Expertos. Mi nombre es Genaro Álvarez y aunque es el episodio número 11 de este podcast No Somos Expertos, es el primero grabado desde la hermosa ciudad de La Paz, en Baja California Sur, México. No sé si escuchan el mar, pero estamos muy cerca del mar. Y bueno, en este lugar impresionante es donde comenzamos este episodio número 11. Y como escuchábamos al principio, el tema es pragmatismo. Vamos a ir contestando algunas cuestiones acerca de este término y más allá del término filosófico, este término que se ha introducido en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, pragmatismo. ¿Por qué grabar un episodio sobre este tema? Bueno, porque creo que es muy importante, hoy más que nunca, porque al parecer el pragmatismo nos ha cautivado de manera que estamos dispuestos a cambiar lo que Dios ha enseñado en su palabra por nuestro propio deseo, por nuestros gustos, por lo que es práctico, ¿verdad?, para nosotros el día de hoy. Obviamente, cuando somos pragmáticos es porque estamos buscando nuestros propios intereses. Y muchas cosas tratamos de vestirlas de piedad en el ministerio para así justificar nuestro pragmatismo en la iglesia del Señor. Pero déjame comentarte que por mucho tiempo yo mismo he sido pragmático y he estado de acuerdo con el pragmatismo dentro del ministerio. Y aunque en gran parte de ese pragmatismo lo hice desde mi ignorancia, no deja de estar mal. Este episodio tiene la finalidad de que podamos, a la luz de la verdad de Dios, examinarnos a nosotros mismos como cristianos y pedirle al Señor que nos santifique y, si así nos lo muestra, que podamos arrepentirnos de nuestro pecado por tratar de cambiar la verdad por la mentira, por algo que nos es útil en el momento, pero que no va de acuerdo con su voluntad. Mi intención no es convencer a nadie, mi intención es poner sobre la mesa algunos pensamientos que he tenido y algunas conclusiones a las que he podido llegar. Si a ti te hacen sentido, gloria a Dios. Si no, pues, como dicen por allí, tienes derecho a estar equivocado. Entonces, bueno, recuerda que no pensamos en este podcast que somos expertos en la materia para nada, sino que simplemente buscamos en la palabra de Dios cuál es su voluntad, más allá de nuestras experiencias, de nuestros gustos, de nuestras propias opiniones. La caja de los comentarios estará abierta, así que, bueno, pues puedes escribir desde dónde nos escuchas, qué país, qué ciudad es donde nos estás escuchando, o qué te parece este tema
del pragmatismo dentro de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Ok, quiero arrancar con el primer punto que tengo acá, bíblico o pragmático. ¿Qué escogemos a la hora de reunirnos, de hacer ministerio, de guiar a otros a la adoración pública de nuestro Dios? ¿Somos más bíblicos o más pragmáticos? Y a lo mejor en este podcast vas a encontrar que pudieras creer que eres más bíblico, pero a lo mejor eres más pragmático que bíblico. O a lo mejor al revés. Piensas que eres algo pragmático, pero te encontrarás que estás más cerca de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, en contraste con el pragmatismo, el hombre de fe discierne la mente y la voluntad de Dios por lo que está revelado en su palabra. En cambio, el pragmático lo interpreta por lo que Dios hace en sus obras. Los pragmáticos dicen que si tienen buenas experiencias, buenos resultados, entonces el Señor está con ellos, ¿no? Si prosperan, si tienen grandes congregaciones, por ejemplo, si progresan socialmente, si se les multiplican los momentos buenos, si logran desarrollar actividades que mantenga a la congregación contenta, animada, eso es una evidencia de la providencia divina que obra a su favor, ¿no? Entonces, eso es lo que opina el pragmatismo. Si son populares y virales en redes sociales, seguramente es porque Dios está con ellos y dirigiendo sus ministerios. Así tienden a pensar los pragmáticos. Ahora, déjame decirte que la iglesia sí somos un grupo de creyentes en todo el mundo, en Jesucristo, en el Evangelio, ¿verdad? La iglesia colectivamente hablando, pero también somos cada creyente que ha depositado su fe en Cristo, individualmente hablando. Entonces la iglesia también somos tú y yo de forma individual, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo somos tentados a pensar que el lado de la prosperidad es mejor que el lado teológico o el bíblico. Y sabes, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana. Tú recuerdas a Asaf, él escribió algunos de los salmos y Asaf estuvo tentado al pragmatismo también, como tú y yo. Él estuvo tentado y él lo registra en el Salmo 73. Es un gran salmo, es uno de mis salmos favoritos. Lo puedes después leer completo, pero yo quiero llamar tu atención solo al verso 2 y al verso 3, que dice así: en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. De tal forma que el pragmatismo es un mal al que tú y yo estamos expuestos. Debemos reconocer que la sana doctrina no es popular, no es de las mayorías la verdad de Dios, incluso entre los evangélicos. Pero el mensaje del día de hoy es que evitemos el pragmatismo a toda costa. Pero como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Conformarnos a este siglo y unirnos a estas posturas llenas de humanismo? ¿Será que tenemos que hacer eso? Definitivamente no. Hoy más que nunca vemos cosas aberrantes en la iglesia evangélica como nunca antes. Muchas de estas cosas cargadas de emocionalismo y poca doctrina bíblica. De pronto vemos en muchos de estos servicios de adoración más un espectáculo que un culto de adoración a Dios. Más manifestaciones esotéricas que bíblicas. Más un show que la predicación misma de la palabra de Dios. Más un club social en las iglesias que la congregación de los santos. El pragmatismo tiene mucho que ver con todo esto. Raramente se expone
el evangelio clara y correctamente. Se han cambiado las palabras pecado por error o errores, ¿no? La santidad de Dios por moralismo. Ya no se habla de la ira y la justicia de Dios, del arrepentimiento, del infierno, de la santidad. Todo esto para parecer más amigables con una audiencia que tiende a querer ser políticamente correcta. Pero si no entendemos estas cosas, no podremos comprender la gracia de Dios y el perdón que Dios nos ofrece a través del evangelio de su Hijo. Entonces, existe, por un lado, en muchas iglesias el día de hoy este pragmatismo, que como decíamos al principio, se ha ido introduciendo poco a poco, ha ido contaminando nuestros ministerios, nuestras reuniones de adoración al Señor. Ahora déjame platicarte que existe en la doctrina reformada un término que le llaman el principio regulador o principio de la adoración. Y se refiere al culto de adoración a Dios de los santos, de la iglesia, ¿no? El día del Señor tiene que tener ciertas cualidades y es este principio regulador o principio de la adoración que le llaman. Ahora, la perspectiva reformada enseña que cualquier cosa que no esté aprobada por Dios en su palabra, no deberíamos usarlas en nuestro servicio de adoración. ¿Te das cuenta? El principio regulador contesta a la siguiente pregunta: ¿lo pidió Dios? Porque si Dios no lo pidió, entonces no lo requiere. En nuestros servicios o nuestros cultos de adoración, Dios nos ha pedido la oración, la predicación de la palabra, la cena del Señor, el alabar, el cantar al Señor. Todo esto sí desea Dios que haya en un culto de adoración hacia Él, porque lo ha pedido explícitamente en su palabra. Eso es el principio regulador. Por otro lado, hay otro término que se llama el principio normativo. ¿Qué significa esto? Esta es otra postura y es lo opuesto al principio regulador. El principio normativo es todo aquello que no está explícitamente prohibido en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si de pronto algo me parece edificante y no está literalmente prohibido por la Biblia, me siento con el derecho de meterlo en el culto de adoración a Dios, ¿no? Y entonces aquí pueden entrar muchísimas cosas que el día de hoy la mayor parte de las iglesias evangélicas tienen, creo que este principio normativo, ¿no? Si no lo prohíbe la Biblia, entonces podemos meter lo que sea. Si a nosotros nos lo consideramos que puede ser edificante, ¿no? Que puede ser entretenido, que puede tener un mensaje lindo, entonces podemos meter lo que sea. Y por ejemplo, la Biblia prohíbe celebrar los huevos de Pascua o celebrar Halloween o Navidad, obras de teatro o sketches en el servicio de el Día del Señor. ¿Qué me dices de conciertos, dramas, danzas hebreas o bailes modernos? O no sé, una mañana de talentos, etcétera, ¿no? Alzar una bandera comunista o feminista, eso no lo prohíbe la Biblia literalmente. Poner velas en el estrado, nada de esto lo prohíbe la Biblia. Pero la realidad es que ninguna de estas cosas las ha pedido el Señor en su palabra. Y es aquí donde quisiera que pensáramos y pudiéramos ver la gran diferencia de este término principio normativo versus principio regulador o principio de la adoración. Vayamos a la Biblia. ¿Recuerdas tú en Génesis capítulo 4 la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, ¿no?
Es muy interesante ver ahí en ese capítulo 4 de Génesis, sobre todo en los primeros 5 versos, que Dios claramente dice ahí que Él no vio con agrado el corazón y la ofrenda de Caín, ¿verdad? Y yo me quiero centrar un poco en eso, en el corazón y en la ofrenda de Caín. Ir un poquito más atrás, cuando los padres de Caín y Abel, Adán y Eva, pecaron, entre otras cosas, nos dice la palabra que Dios cubrió su vergüenza con pieles de animales. Este fue el primer sacrificio, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, como lo dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Y sabemos tú y yo que esto era una sombra del sacrificio perfecto del Cordero de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y obviamente esto que Dios hizo cuando peca Adán y Eva, obviamente sabemos que se lo transmitieron a sus hijos, a Caín y Abel, ¿verdad? Ellos sabían claramente cómo debían acercarse al Dios Santo, pero de pronto encontramos en Génesis 4 a Caín, el cual a él no le importa lo que le han enseñado sus padres, ¿verdad? Él decidió improvisar, él decidió ser creativo en su adoración, ¿no? Él quiso llevar su adoración a su manera. Tras esta bandera de si es sincera mi adoración, debe ser buena, ¿no? Y el día de hoy muchos cristianos, muchos pastores, se cubren con esta bandera de, igual que Caín, ¿no? Si es sincera mi adoración, debe ser buena a Dios, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo con toda sinceridad, con todo mi cariño, con todo mi amor hacia Dios. Pero la realidad es que Dios no nos permite adorarlo y acercarnos a Él como nosotros queramos. Hay muchas citas bíblicas, ¿verdad? Juan 4, 23 y 24, Jesús diciéndole a la mujer samaritana cómo es que debemos adorar a Dios. El Salmo 100, por ejemplo, también. Hay un cierto protocolo, ¿verdad? Una cierta liturgia, pero sobre todo un entendimiento en nuestro corazón a quién nos estamos acercando y por los méritos de quién debemos acercarnos, ¿verdad? No bastan nuestras buenas intenciones. Y sí, Dios es paciente, ya que Él nos ha revelado su voluntad en su palabra. Debemos tú y yo adorarle como Él ha establecido que debemos acercarnos a Él. Un pastor llamado Maunari Chávez, uno de estos pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana, dijo alguna vez: la adoración a Dios solo tiene sentido como respuesta a lo que realmente es Él y no como nosotros lo imaginamos. El gran pecado de Caín definitivamente se encuentra en su corazón. Él quiso darle una ofrenda a Dios, él le quiso dar un sacrificio de adoración a Dios de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su necio corazón, ¿verdad? Y tú sabes lo que en eso resultó. Él se deprimió, se enojó en gran manera, se ensañó incluso contra su hermano, porque Dios vio con buenos ojos el corazón y la ofrenda de su hermano Abel, etcétera, etcétera. Entonces ahí encontramos la primera alerta en cuanto al pragmatismo. ¿Puedo adorar a Dios de la forma en la que yo quiera adorarle? Porque si la Biblia no prohíbe ciertas cosas, pues entonces puedo adorarle a Dios y creo que eso es bueno para Él, para la iglesia, etcétera, ¿verdad? Ahora déjame darte una ilustración más. Tengo un amigo, que no diré su nombre para no balconearlo, pero que en los cumpleaños de sus papás siempre les regalaba un disco de música. A él le gustaba el jazz y siempre les regalaba un disco de música de jazz. Y a lo mejor puedes decir, oye, pues qué bien, ¿no? O sea, les
piensa en ellos, les regaló algo, les compró algo en sus cumpleaños a sus padres. Y el punto es que era música que solo él disfrutaba. A sus papás no les gustaba el jazz realmente. Y después de un tiempo, pues mi amigo les pedía a sus papás ese disco, ese regalo que él les había comprado, ¿verdad? Y finalmente, pues él se lo quedaba, ese regalo. De alguna forma, pues él cumplía con regalarles algo, pero realmente, pues lo hacía para él mismo. Y el pragmatismo en la iglesia es así, de esa misma forma. A veces queremos quedar bien, queremos simplemente decir, ok, Señor, queremos adorarte, nos reunimos por ti, para ti, pero te voy a decir algo, Dios. Mi adoración lo vamos a hacer a nuestra manera. Lo vamos a hacer, no sé, en honor a los jóvenes. Lo vamos a hacer para que la gente esté entretenida, para que la gente la tengamos cautiva cada semana y venga a nuestras reuniones, a nuestra iglesia cada semana, ¿verdad? No queremos tener tanta solemnidad en estas cosas. Queremos que vean que los cristianos somos cool, ¿no? No somos tan cuadrados, tan diferentes al mundo, ¿no? A veces hay esta manera pragmática de pensar y eso nos ha llevado cada vez a hacer cosas más y más aberrantes dentro de las iglesias, ¿verdad? Y no hay persona más pragmática que la que dice, pues solo Dios ve mi corazón, ¿no? O yo lo hago con todo mi corazón. Mis hermanos, eso no es suficiente. Si no, pregúntale a Caín. Entonces, el principio regulador nos dice que en el culto a Dios no debemos hacer nada excepto lo que Dios ha autorizado, ha pedido, ha aprobado previamente en su palabra. Y como te decía hace un rato, hay muchas porciones en la Biblia que apoyan este principio. Por ejemplo, puedes ir a Deuteronomio 12, por ahí del verso 29 en adelante, Colosenses 2, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que me acompañes a Éxodo 32, versos 1 al 6. Si tienes tu Biblia a la mano, ábrela allí. Y si no, escucha esta porción en Éxodo 32, versos 1 al 6. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y subraya ahí esta palabra, para Jehová. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hay muchos eruditos bíblicos que hablan acerca de que incluso hubieron orgías aquí, hubieron cosas perversas que el pueblo comenzó a hacer. Después en casa puedes leer el capítulo completo porque es impresionante lo que sucede, ¿no? Pero algo quiero llamar tu atención en este pasaje, y es que Aarón y el pueblo de Israel no están tratando de adorar a otros dioses. La palabra que aquí se usa para dioses es la palabra Elohim. Y esta palabra Elohim
es la forma plural para referirse a Jehová. Incluso Aarón en el verso 5, por eso te pedí que subrayaras ahí esa parte. Aarón dice, mañana será fiesta para Jehová. Y esto es muy importante porque ellos no estaban queriendo adorar a un dios pagano, sino ellos buscaban, a su forma obviamente, adorar a Jehová. Lo malo es que quisieron adorarlo en sus propios términos y no de acuerdo a cómo Él desea ser adorado. Cuando tú y yo somos más creativos en nuestra adoración que Dios, estamos pecando por mucho que queramos justificarnos, que lo estamos haciendo con toda nuestra sinceridad, con todo nuestro corazón. La ignorancia no nos justifica ante Dios. Entonces, el principio regulador no es un lazo que nos ata, al contrario, así como las leyes santas de Dios, ellas nos permiten gozar con libertad de nuestra relación con Dios y con los demás. También este principio regulador busca que podamos con libertad, la libertad que Dios nos ha dado, poder adorarle como Dios quiere y merece. Este principio regulador también nos libra del desorden, pero también, ¿sabes?, nos libra del autoritarismo de los hombres, de los líderes, de aquellos que son legalistas y que son carnales. ¿Te das cuenta? Ojalá hubiera habido este principio regulador ahí en Éxodo 32, ¿no? Con Aarón y el pueblo. El pueblo, más adelante, Aarón, cuando llega Moisés, ¿no? Y es donde Moisés baja y quiebra las tablas de la ley, ¿no? Y tú recuerdas, puedes leerlo con más detenimiento. Y Aarón como que le echa la culpa al pueblo, ¿verdad? Y este principio regulador nos libra de todo eso. Nos lleva a ser edificados en espíritu. Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14:40, le dice a la iglesia, pero hágase todo decentemente y con orden. Sabes, los pastores son ministros, pero ellos no son legisladores de la iglesia de Dios. Esto quiere decir que ellos no están puestos por Dios para decidir cómo deben adorarle a Dios. Dios lo ha estipulado previamente en su palabra. ¿Te das cuenta? Debemos ser muy cautos en cuanto a poner líderes y que estos no tengan la palabra de Dios firme en sus corazones, porque con buenas intenciones pueden hacer demasiado daño a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, mucho menos la congregación debe decir cómo adorar a Dios, o los jóvenes, o cualquier grupo de la iglesia. Ninguno de ellos está facultado para improvisar, para ser creativos, ¿no? Lo digo con mucha ironía, obviamente, sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Algunos dirán, es que si no la gente va a aburrirse y no vendrán a la iglesia. Pragmatismo. Debes saber que la iglesia nunca tuvo el propósito de ser relevante o de ser un lugar de entretenimiento. Lo que la gente necesita es escuchar el evangelio, es escuchar la palabra de Dios. La gente no necesita ser entretenida. Para ser entretenidos tenemos demasiadas cosas en este mundo. No puedes tú tratar de llevar entretenimiento a estos cultos de adoración a Dios. Son cosas que no son compatibles. ¿Sabes? El evangelio es poder de Dios para salvación. No producir un gran evento, una gran banda de alabanza para entretener a la gente, para que todas sus emociones, ¿no?, sean extasiadas de tal forma que salgan de ahí súper prendidos emocionalmente, pero vacíos y huecos espiritualmente. Quiero darte otra cita. En Levítico capítulo 10, en los primeros versos, 2 de los hijos del sacerdote Aarón se sintieron creativos. Y mira lo que sucede
o lo que sucedió en ese culto de adoración. Levítico 10, verso 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Hoy muchos ofrecen a Dios fuego extraño en su adoración. El pragmatismo es un grave pecado ante Dios. En el capítulo 22, párrafo 5 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, dice acerca del culto de la adoración, dice: los elementos de la adoración a Dios son la lectura de las Escrituras, la predicación y el escuchar la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. Igualmente la administración del bautismo y de la cena del Señor. Estos deben llevarse a cabo en obediencia a Él, con entendimiento, con fe, con reverencia y santo temor. Hasta aquí el párrafo 5 del capítulo 22 de esta Confesión Histórica Bautista de Fe de Londres de 1689. ¿Sabes? El pragmatismo en la teología bíblica puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, priorizan los resultados sobre los principios bíblicos. ¿Has estado en iglesias, en ministerios que priorizan más los resultados inmediatos que los principios bíblicos? ¿No? Se valoran más el crecimiento de la iglesia, por ejemplo, la cantidad de conversiones o la efectividad de un programa que la fidelidad a la enseñanza bíblica. Ok, esa es una iglesia que está siendo guiada y gobernada por el pragmatismo. Otro ejemplo, su enfoque está en lo temporal. Se centra en la cultura y en el presente, en lo que funciona en la actualidad, en las redes sociales, ignorando o minimizando la importancia de las verdades eternas y las enseñanzas bíblicas. Esa es otra característica de una iglesia que ya está en el camino del pragmatismo. Otra característica, rechazo del dogma. Se rechaza la necesidad de un sistema de creencias coherente o un fundamento doctrinal sólido, centrándose en la experiencia individual, en el emocionalismo o en lo que funciona. Es muy interesante. Otra característica de un ministerio, de una iglesia pragmática, el uso de la fe como herramienta. Es decir, se ve a Dios y a la fe como medios para alcanzar metas o satisfacer necesidades personales en lugar de una relación personal, bíblica y significativa con Dios. ¿No? Ahí tienes a pastores que prácticamente están queriendo levantar su propio reino, ¿no? Su denominación, su iglesia, su movimiento, su edificio, su nombre, ¿no? Pragmáticos. Otra característica, adaptación de la teología a la cultura. Es decir, se adapta la teología a las tendencias culturales dominantes, priorizando la relevancia social sobre la fidelidad de las Escrituras. En otras palabras, son clubes sociales cristianoides, ¿no? O sea, son más un club social. ¿Te das cuenta? Que tratan de vivir en una burbuja cristiana, socialmente hablando, pero es un club social nada más, ¿no? Gente moralmente, entre comillas, buena.
Algunos ejemplos más de pragmatismo en el ministerio. Un pastor que implementa un programa popular sin importar si se alinea con las escrituras. Si es popular, si es entretenido y divertido, ellos piensan el fin justifica los medios. Otro ejemplo, otra característica de un ministerio, una iglesia pragmática, es una iglesia que sacrifica la enseñanza bíblica en favor de un mensaje más atractivo o que se adapta a la cultura para ser relevantes. Y de pronto tienes ahí a oradores, más coaching de vida, ¿no?, que predicadores fieles a la palabra de Dios. O, por ejemplo, si el grupo de alabanza suena más como un concierto, y la gente se goza en la alabanza, está pronto va a sustituir el énfasis y el tiempo de la predicación de la Escritura, ¿no? Otro ejemplo, misioneros que se preocupan más por los resultados cuantitativos de su ministerio que por la calidad de la enseñanza bíblica que ofrece, ¿no? Entonces están más enfocados en cuántas personas llegaron, cuántas están viniendo al grupo de jóvenes, al grupo de adolescentes, al grupo de varones. Los mueven la cantidad de personas y no realmente el enseñarles a ser discípulos de Jesús. Un pastor llamado Paul Washer dijo alguna vez: si en la iglesia un incrédulo se siente cómodo y asiste con regularidad sin ser confrontado con su posición de pecador ante el Dios Santo, esa iglesia no es una iglesia sana. ¿Sabes? Creo que esto es muy cierto. Si los pecadores no entregan su vida a Cristo, no pueden entender el Evangelio, la iglesia no los lleva hacia el Evangelio, no les muestra su condición ante Dios como pecadores, sino al contrario, los hacen sentir bienvenidos, los hacen sentir que está todo bien, que tendrán su tiempo, que si no los confrontan con la verdad del Evangelio, esa no es una iglesia bíblicamente sana. Charles Spurgeon solía decir: Dios me llamó a alimentar ovejas, no a entretener cabras. ¿Sabes? Hemos llegado a un punto, ¿no? Hemos sido contaminados con tal pragmatismo en nuestras iglesias. El marketing, ¿no? El marketing el día de hoy dicta que el cliente siempre tiene la razón y de pronto vemos al congregante como lo más importante, porque yo no quiero que mis diezmos y ofrendas disminuyan, entonces pues voy a tratarlo súper bien, ¿no? Voy a ser muy, muy amigable con él. ¿Qué es lo que quiere? ¿Más alabanza? Ok, quitamos un poco de tiempo en la predicación de la palabra. Ok, a esos que están predicando fielmente la palabra, que están predicando el evangelio, les digo, hey, tienen que ser más amigables con el mensaje, ¿no? Y de pronto vemos iglesias tipo con ese marketing de Burger King, ¿no? Donde tú eres el rey, ¿no? Y tristemente hemos llevado esta forma de pensar, este pragmatismo a la iglesia de Dios. Y el único que es el Rey de Reyes, el único que es el Rey, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que su nombre es sobre todo nombre. Él es el único que realmente importa. Si Él no se presenta en nuestros tiempos de adoración, entonces fue un total fracaso. ¿Te das cuenta? Y hemos elevado al congregante en una posición en la que no la tiene. Sabes, en la iglesia los creyentes no son los más importantes. Los líderes y pastores no son los dueños de la iglesia, no son los más importantes. Ni siquiera los que visitan por primera vez la iglesia. El más importante es Cristo y Él es la razón por la cual nos reunimos. Por Él y para Él y por medio de Él es que nos reunimos para adorarlo a Él, para predicar sobre Él, para testificar de su obra, para cantar sobre Él, sobre el Evangelio. Todo se trata o se debería tratar en nuestras reuniones de adoración, en la iglesia, se debería tratar de Él.
no de lo que nos gusta a nosotros, no de nuestro entretenimiento, no para parecernos casi al mundo, pero somos cristianos. ¿Te das cuenta? Una característica de una congregación que ha caído en el pragmatismo es su fuerte énfasis en el legalismo y o en el moralismo y no en el evangelio. ¿Sabes? He ido a iglesias incluso que se dicen reformadas y su énfasis está en el moralismo. He ido a iglesias que se dicen cristianas verso a verso y que predican la Biblia verso a verso y su énfasis está en el legalismo, en el moralismo y no en el evangelio. Ok, sigamos hablando más características del pragmatismo en los cultos de adoración. Hay un riesgo de falsas esperanzas, ¿no? Porque la obsesión por los resultados, la obsesión por llenar las iglesias, puede llevar a la implementación de programas que no tienen bases bíblicas, que a largo plazo incluso pueden ser perjudiciales para la iglesia, para los miembros de la iglesia, creyendo que el evangelio se centra en la felicidad de los congregantes, en el entretenimiento, en la prosperidad del creyente, y eso es sumamente peligroso. Otro de los riesgos es que hay una pérdida de fe. El pragmatismo puede reducir a la fe, a una herramienta, a un medio para lograr metas, lo que puede desvirtuar la relación con Dios. El aumento del relativismo. ¿Qué es esto? Bueno, el pragmatismo puede contribuir a una visión relativista de la verdad, lo que puede debilitar la autoridad de las Escrituras. Un pastor llamado Sam Waldron dice: el dueño de una empresa puede determinar lo que es mejor para su negocio. El padre de familia puede determinar qué es el mejor alimento para su familia. Pero solo Dios debe determinar cómo debe ser adorado por su iglesia. Nadie más puede determinarlo. Ni tú, ni yo, ni la cultura. Solamente Él. ¿Es bueno adorar a Dios? Claro que sí. Él nos invita a hacerlo. Lo que no es bueno es que lo adoremos como a nosotros nos gusta adorarlo. No es bueno que en nuestros cultos de adoración nos enfoquemos en el entretenimiento, en la tecnología incluso, en vernos divertidos, en qué tipo de música nos gusta a nosotros. O mostrar un espectáculo, un show para la gente. Eso no es adoración a Dios. ¿Qué tanto de lo que hacemos en el servicio de adoración a Dios es realmente del gusto de Dios? ¿O es más nuestros gustos y preferencias? O sea, puedo poner una excelente banda de música donde ninguno de ellos realmente están creciendo en piedad, en santidad, y ahí están sus frutos a la vista de toda la iglesia, pero como cantan muy bien, porque tocan muy bien, entonces están allí en la plataforma. ¿Te das cuenta? Hay una incoherencia allí. Y peor aún, ¿qué tanto de lo que hacemos en nuestras iglesias lo hacemos para cautivar a la gente, para que vengan, para que llenen una silla, para que tengan una experiencia emocional y hasta mística? ¿No? O esto, que les queremos dar un espectáculo para que regresen la próxima semana, enfatizando en todo esto y no realmente en la predicación de la palabra, en el evangelio, en crecer en santidad, sino en cosas, voy a llamarlo así, cristianoides y carnales. ¿Sabes? Jesús nos dijo claramente: la carne para nada aprovecha. Solo su palabra y su persona es lo que saciará nuestras almas. Las iglesias hacen todo tipo de cosas para atraer a gente a sus congregaciones. Y cuando esto sucede, deben surgir preguntas fundamentales en nuestros corazones. ¿Cuál es el motivo de este programa, de esta reunión, de esto que estamos implementando, de esto que estamos comprando?
¿Cuál es el motivo? ¿Nuestro método podría socavar la obra de Dios? ¿Sabes? Porque vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Cómo Dios añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Esto no es una tarea de la iglesia. Esta es una tarea de Dios. La iglesia está para presentar a Cristo y presentar su obra, adorarle, mostrar a la demás gente el Dios que tenemos. ¿Te das cuenta? Debemos preguntarnos cuál es el motivo por el cual hacemos estas cosas. Debemos preguntarnos, ¿le agradaría a Jesús participar en esta acción? ¿Él nos lo ha pedido en su palabra? Estamos dependiendo de su poder, de su sabiduría y no de nuestros propios recursos, no de nuestros talentos, no de nuestra fama antes en el mundo. ¿Te das cuenta? No de nuestros talentos musicales. Realmente creo en el poder de su palabra, en el poder del evangelio. Por lo tanto, cuando una iglesia gasta miles de dólares en un sistema de sonido, efectos de iluminación, multimedia, todo esto increíble, ¿verdad? Con la esperanza de atraer más gente hacia Cristo. ¿Sabes? Creo que es válido plantearnos estas preguntas. Quizás esos miles de dólares podrían haberse usado con más criterio. ¿Podría Dios agradarle más haber hecho ese gasto en otra situación, en otra cosa? ¿Se debería haber destinado para ayudar a los hermanos necesitados de la misma iglesia? Recuerda este principio, ¿no? Recuerda que lo que tú levantes, tú mismo tendrás que sostenerlo. En cambio, si solo hacemos lo que Dios nos ha mandado, todo afán va a esfumarse. Sabes que el amor, las oraciones de los miembros de la iglesia que comparten genuinamente unos con otros, esa exhortación, ¿verdad?, al amor y a las buenas obras, ese sólido trabajo exegético del sermón de los pastores, que esas cosas, que el crecer en santidad de sus miembros sea lo que alumbre a esas personas que están fuera. No la iluminación, no el nivel de música de la banda de alabanza, no el sistema de sonido, no lo elocuente de el coaching o del predicador. ¿Sabes? Podrás tener la mejor banda de música en una iglesia, la mejor producción multimedia, pero jamás podrás ganarle al mundo en cuanto a profesionalismo, en cuanto a excelencia, en cuanto a entretenimiento. Y es lamentable ver muchos ministerios, muchas iglesias que están invirtiendo su tiempo, sus recursos en estas cosas. Y sabes, no puedes competir con el mundo en cuanto a estas cosas. Vas a frustrarte. Recuerda lo que Jesús nos dice, la carne para nada aprovecha. Pero nos dice en 2 Corintios 4:7 el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no de nuestro pragmatismo. ¿Te das cuenta? ¿Podemos ver que el pragmatismo se ha introducido en nuestras iglesias? ¿Sabes? El día de hoy vemos mega iglesias y pensamos, wow, qué exitoso ministerio. Pero a la luz de este tema, entendemos que el éxito del ministerio es relativo. Dios no lo mide de la misma forma en la que nosotros vemos las cosas o el éxito. ¿Sabes? En las cosas de Dios, nunca el fin justificará a los medios. Nunca cosas carnales serán de bendición ante los ojos de Dios. Tristemente hemos cambiado lo bíblico, lo cristocéntrico, por lo entretenido, por lo espectacular, por lo divertido, por lo pragmático.
Martin Lloyd Jones dijo alguna vez: la iglesia es realmente iglesia, tenga un puñado de personas o tenga una gran multitud. Lo que importa para Dios no son los números ni su producción, sino la pureza y coherencia de su doctrina. Hermanos, evitemos a toda costa el pragmatismo en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas. Dios te bendiga.